Muy buenas tardes, mi nombre es Adriana Chepe-Hilar, soy residente de Medicina Interna del primer año y el día de hoy voy a hablar acerca del tratamiento de delirium. Comenzando por la definición de delirium, que es un estado confusional agudo, fluctuante a lo largo del día, caracterizado por periodos de inatención, es decir, que el paciente no puede centrar la atención o mantenerla, pensamiento desorganizado, manifestado clínicamente como habla incoherente o habla irrelevante, déficit cognitivo, es decir, también alteraciones en la memoria, alteraciones en la percepción, alteraciones en la orientación, también alteraciones de la conciencia. La principal de las manifestaciones en este rubro es que el paciente tiene indiferencia por el medio, alteraciones psicomotoras que van a dividir principalmente al delirium en dos tipos. Puede haber un estado de hiperalerta y un estado en el cual está aumentada la actividad motora, y puede haber incluso agresividad, que es el delirium hiperactivo, o un estado de hipoactividad, que es el delirio, una disminución en la movilidad del paciente, que es el delirium hipoactivo. Y alteraciones en el ciclo sueño-vigilia, que puede ser desde la fragmentación del sueño hasta la inversión completa del ciclo sueño-vigilia. Estas alteraciones, dentro de la definición que nos da el DSM-5, no deben de estar explicadas por otro trastorno neurocognitivo de base o que esté ocurriendo en ese momento. Bueno, en cuanto a los costos, en este estudio que nos presentan aquí el New England Journal of Medicine del 2006, se siguió a un grupo de pacientes, 12.5 millones de pacientes mayores de 60 años. De estos se observó que el delirium complica la estancia hospitalaria en un 20%. Cada que ocurría el delirium, estos pacientes, se invertía en estos pacientes $2.500 más, dando un total de 6.9 billones de gastos totales anuales asociados al delirium. ¿Por qué les menciono esto? Bueno, porque el delirium es un padecimiento potencialmente prevenible que tiene costos muy elevados, además de una alta prevalencia. Se habla que en cuanto a la epidemiología, que la prevalencia del delirium en un ambiente hospitalario es del 15 al 30% aproximadamente. La incidencia en pacientes durante la hospitalización es del 6 hasta el 56%, aunque la prevalencia en UTI, en pacientes en la terapia intensiva, es muchísimo mayor, de 70 a 87%. También los pacientes en un estado postoperatorio presentan, todo esto hablando de mayores de 65 años, presentan entre el 15 y el 30% de prevalencia de delirium, aunque esto varía dependiendo también de la cirugía. Esto es mayor en cirugías mayores, por ejemplo en la cirugía de cadera puede llegar a ser hasta el 50%. También en los estudios que se realizaron pude constatar que tiene un factor independiente de la mortalidad de los pacientes, llegando a aumentar la mortalidad en pacientes hospitalizados del 22 hasta el 76%, con una mortalidad a un año, un aumento en la mortalidad a un año del 35 al 40%. A pesar de que el delirium es una entidad muy frecuente, únicamente se diagnostica del 50 al 70% pueden pasar inadvertidos, periodos en pacientes que no se les da el diagnóstico del delirium. Bueno, en cuanto a la fisiopatogenia del delirium, tenemos que es una interrelación entre factores predisponentes, factores precipitantes. De los factores predisponentes tenemos a los mayores de 65 años, EBC, demencia, múltiples comorbilidades, y dentro de los factores precipitantes tenemos infecciones, de las principales son cirugías, periodos post-anestesia, sobredosis o alteraciones en las dosis de medicamentos, o a veces recetas que hacemos los médicos en la sala de urgencias sin preguntar qué otros medicamentos toma en cuanto a las interacciones medicamentosas, el dolor, también periodos de constipación e incontinencia urinaria y sepsis. Esos son dentro de los más importantes en las áreas que revisé.
Esto determina una alteración en los neurotransmisores con una disminución en la acetilcolina y un aumento en la dopamina, aunque la fisiopatogenia no se ha estudiado adecuadamente, porque el tratamiento no está basado únicamente en aumentar los niveles de acetilcolina. Esto supone una fisiopatogenia mucho más compleja que solo el aumento y la disminución de estos, principalmente en la corteza prefrontal, en el tálamo y en los ganglios basales. Bueno, como ya había mencionado, alrededor de hasta el 70% de los pacientes con delirium pueden pasar sin un diagnóstico, por lo cual se han estandarizado pruebas para realizar el diagnóstico, de las cuales en este artículo, que es en este artículo publicado en JAMA del 2010, establecen que el Confusion Assessment Method, que es un cuestionario que en la siguiente diapositiva presento, es el que mayor logró tener sensibilidad del 94 hasta el 100%, con una especificidad del 90 al 95% para el diagnóstico de delirio. Y también, aunado a esto, se debe evaluar el grado de alteración cognitiva que tienen los pacientes. Esto se evalúa con el Mini-Mental, con el cuestionario, el Mini-Mental o test de Goldstein, que nos va a decir nos va a determinar el deterioro cognitivo. Esto se emplea más en cuanto al tratamiento, a las medidas terapéuticas que nosotros empleemos para verificar que esto realmente tiene una mejora significativa en el paciente. Y en cuanto a la severidad del delirium, bueno, hay múltiples escalas para la severidad del delirium. No hay estudios que determinen, como en el Confusion Assessment Method, que digan que aprueben superioridad sobre otra, superioridad entre ellas. Y se emplearon, mencioné estas porque son las que se emplean en los estudios que voy a describir más adelante, que son el Delirium Rating Scale, el Memorial Delirium Assessment Scale y el índice de delirium. Este es el CAM, o Confusion Assessment Method, que evalúa principalmente 4 aspectos. El 1 y el 2, que es el inicio agudo, el curso fluctuante y la falta de atención, deben de estar presentes para el diagnóstico de delirium, mientras que los puntos 3 y 4, pensamiento desorganizado y el nivel alterado de conciencia, apoyan el diagnóstico, pero pueden o no estar presentes. Bueno, en cuanto a la prevención del delirium, continuando con el concepto de el delirium como una entidad multifactorial, bueno, pues la prevención del delirium va a estar enfocada hacia la prevención de esos factores predisponentes y hacia la modificación de esos factores predisponentes y precipitantes. Tenemos 2 tipos de prevención: la prevención no farmacológica y la prevención farmacológica. Comenzaremos con este estudio, que es de prevención no farmacológica. Es una intervención multicomponente, así está nombrado porque precisamente va a evaluar la modificación de estos factores predisponentes en pacientes hospitalizados. Es un ensayo clínico controlado, pareado, es un estudio, digamos, clásico, que se presentó en 1999. En este ensayo clínico, el objetivo principal fue demostrar que esta intervención disminuía la incidencia del delirium con la intervención de estos 6 factores de riesgo. De estos 6 factores de riesgo fueron el deterioro cognitivo. La intervención fue en este aspecto, que reorientaban a los pacientes, ponían calendarios y constantemente le estaban diciendo fechas para evitar la desorientación. La privación, en cuanto a la privación del sueño, bueno, se modificaron los horarios de administración de medicamentos, se modificó el ambiente para que fuera un ambiente menos ruidoso. En cuanto a la inmovilidad, se evitó la sujeción o evitar el uso de sondas nasogástricas o sondas Foley, que predisponen a la inmovilidad en los pacientes. La discapacidad visual y auditiva se modificó a través de aparatos, y la deshidratación. En este estudio lo que podemos ver es que hubo una disminución
en el riesgo de delirium en la presentación del 40%. Disminuyó en 40% la incidencia de presentación del delirium, no así en los días totales ni en la severidad o en la recurrencia del delirium, es decir, no tuvo impacto sobre estos tres efectos secundarios, pero sí sobre el objetivo primario, con un número necesario a tratar de 19 pacientes. Bueno, este estudio sí es de tratamiento de prevención, este estudio sí habla acerca de la profilaxis farmacológica en delirium. Se trató de comprobar que el haloperidol como profilaxis en los pacientes postoperados de cirugía de cadera disminuyera la incidencia del delirium postoperatorio como objetivo primario, y como objetivos secundarios que disminuyera los días de duración del delirium, los días de hospitalización y la severidad. Fue un ensayo clínico controlado, aleatorizado, doble ciego, en los cuales a los pacientes que ingresaban por cirugía de cadera, 430 pacientes aleatorizados con cirugía de cadera programada o de urgencia, se les dio haloperidol a la dosis fue 1.5 gramos, una dosis dividida en 0.5 miligramos cada 8 horas, una dosis previa a la cirugía, y se siguió hasta 3 días la dosis. En este estudio lo que podemos observar es que el delirium en cuanto a incidencia no modificó la incidencia, el empleo del haloperidol, pero sí disminuyó, sí tuvo una diferencia significativa en cuanto a la disminución de la severidad, la duración en días del delirium y la duración de estancia hospitalaria. Y las conclusiones acerca de la prevención del tratamiento de la prevención farmacológica y no farmacológica es que, a pesar del impacto modesto que tuvo sobre la prevención no farmacológica sobre el delirium, sí modificó la incidencia, y sí es recomendable. Son medidas bien aceptadas, ya que no tienen efectos adversos en el paciente, y generalmente, analizando los costos, el primer estudio analizó costos y era mucho menor la inversión que se tenía en la prevención de los factores de riesgo a tratar el delirium. Y la prevención farmacológica, no mejoró la incidencia del delirium, aunque sí tuvo impacto en la severidad y duración del delirium, aunque en este sí debe de haber más estudios o estudios con poblaciones más grandes, ya que la N calculada de los pacientes en el estudio de la fractura de cadera no fue la necesaria. En cuanto al tratamiento del delirium, ahora sí vamos a entrar de lleno al tratamiento de delirium. El tratamiento de delirium, lo primero que tenemos que definir es qué pacientes necesitan ser tratados necesitan ser ingresados a un hospital para el tratamiento de delirium. No todos los pacientes con delirium se van a hospitalizar, ya que la hospitalización supone riesgos como infecciones, o tan solo el cambiar el ambiente del paciente supone desorientación, que son factores, o la poca familiaridad del ambiente son factores precipitantes del delirio. ¿Qué pacientes sí deben ingresar a un hospital y ser tratados ya sea con medidas farmacológicas o no farmacológicas? Aquellos pacientes, la recomendación en las guías americanas de psiquiatría es que los pacientes que tienen síntomas de delirium hiperactivo que ponen en riesgo además su vida o la vida de los demás pacientes, o que tienen alteraciones, el factor desencadenante, que el factor precipitante, sea una patología que requiera tratamiento hospitalario, esos son los pacientes que nosotros debemos de ingresar y tratar. El tratamiento de delirium está dividido en dos: el tratamiento no farmacológico, que son las medidas de soporte, y el tratamiento farmacológico, que incluye a 3 tipos de fármacos principalmente: los neurolépticos, que son típicos y atípicos, las benzodiazepinas y los inhibidores de la acetilcolina.
Dentro de las medidas de soporte, bueno, el tratamiento inicial del delirium deben de ser iniciar intervenciones, es decir, nosotros debemos de determinar inicialmente la causa del delirium y corregirlo. Esto no se logra, alrededor del 20% de los casos de delirium no se tiene la causa, pero nosotros debemos de revisar los antecedentes de los pacientes con un interrogatorio tanto directo como indirecto del cuidador o familiar cercano, signos vitales y los medicamentos, por lo que ya mencionamos que son factores precipitantes del delirium. También debemos de evaluar los estudios de laboratorio, gabinete e imagen. Los estudios de imagen únicamente están recomendados en pacientes que suponemos que el factor precipitante del delirium es una enfermedad neurológica de base, es decir, que en este momento sospechamos que tiene un EBC y por eso está desencadenando el delirium, o alguna otra alteración que requiera el tratamiento de base, ya que no han comprobado los estudios de imagen, el electroencefalograma ni la tomografía han comprobado que sean diagnósticas o que apoyen el diagnóstico de delirium. Y bueno, posteriormente dar tratamiento específico. En este estudio que evalúa, hablando de tratamiento no farmacológico, evalúa se llama Systematic Detection and Multidisciplinary Care of Delirium in Older Medical Patients. Es un estudio clínico controlado, aleatorizado, cuyo objetivo fue determinar si la detección sistemática y multidisciplinaria del delirium en ancianos va a disminuir el tiempo de mejoría del estado cognitivo de los ancianos. Esto se evalúa por medio de la mejoría del puntaje del Mini-Mental, que la mejoría fue determinada como mayor de 2 puntos. Si aumentaba 2 puntos, eso era mejoría. Los pacientes eran mayores de 65 años, se les evaluaba con CAM a las 24 horas y a las 7 semanas. Posteriormente se aleatorizaron en 2 grupos. La intervención constaba en 2 partes. La primera parte era la consulta con especialistas, únicamente geriatras, internistas o psiquiatras, que lo seguían diario desde su internamiento. Se les evaluaba con CAM en un inicio, la primera semana se evaluaba el CAM cada tercer día, igual que el Mini-Mental, y posteriormente se evaluaban cada semana. Y también el seguimiento fue por 8 meses a través de una enfermera especializada enfermera geriatra. Y bueno, en este estudio la proporción de riesgos nos dice que no hubo mejoría significativa entre los pacientes que en el grupo control y en el grupo de intervención en cuanto al tiempo de mejoría del estado cognitivo ni a la mejoría de la severidad del delirio. Entonces la intervención, por lo tanto podemos concluir que la intervención, una vez que el delirium está establecido, la intervención con médicos especialistas a pesar del seguimiento únicamente, sin tratamiento farmacológico, sin otras medidas, no mejoró el estado cognitivo de los pacientes. En este segundo estudio del tratamiento no farmacológico, es una intervención igual multicomponente, es un ensayo clínico controlado, aleatorizado, cuyo objetivo fue evaluar la mortalidad. Fue un enlace, fue un objetivo combinado, la mortalidad y el que se convirtieran posterior al alta en residentes de instituciones de asistencia a los adultos mayores. Y los objetivos secundarios eran el número de días de hospitalización en otras instituciones, la severidad del delirium y las alteraciones cognitivas. Bueno, fueron 174 pacientes. La intervención fueron la administración de antipsicóticos atípicos, no mencionan la dosis, no mencionan la frecuencia, únicamente que a los pacientes que requirieron por los síntomas de hiperactividad o agitación se les daban antipsicóticos atípicos hasta que mejoraran los síntomas, consulta con especialistas, de igual manera geriatras, psiquiatras y fisioterapia, protectores de cadera
y se les daba, por ejemplo, a los pacientes que estaban en desnutrición, les dieron suplemento con calcio y vitamina D, eso menciona el artículo, y al grupo control pues únicamente bajo las necesidades veían a los especialistas y no se les daban antipsicóticos atípicos, se les probó a ellos con antipsicóticos típicos. Y en esta tabla podemos observar que en cuanto al desenlace, a los objetivos primarios, que eran la mortalidad, pues no hubo diferencia en la mortalidad en el grupo de intervención y en el grupo control, al igual que los pacientes que posterior al alta fueron a una institución de cuidados, a un asilo, no hubo diferencia. Pero ni tampoco hubo diferencia en el número de días en la hospitalización aguda durante el delirio, ni en el número de estancia hospitalaria que se les dio seguimiento a un año. No hubo tampoco diferencia en el número de días de hospitalización en ese año o que estuvieron en alguna otra institución. Y bueno, como conclusiones, las intervenciones no farmacológicas no han demostrado tener un efecto en cuanto a la mejoría del estado cognitivo, la severidad, los días de estancia intrahospitalarios y la mortalidad. Bueno, continuamos con el tratamiento farmacológico, iniciando con los neurolépticos. Actualmente los neurolépticos son los fármacos de elección para el tratamiento de delirium. En los últimos años se ha debatido mucho si los neurolépticos típicos o atípicos cuáles deben de ser mejores. El fármaco de elección ahorita, el que está únicamente aprobado por la FDA, es el haloperidol por vía intramuscular. Por vía IV no está aprobado debido a que la FDA dice que tiene un mayor aumento prolonga el QT de una manera más rápida si se administra el fármaco por vía intravenosa. Y bueno, en cuanto a los neurolépticos, tenemos un ensayo clínico controlado aleatorizado doble ciego, que este ensayo igual es como un clásico porque fue el primer estudio que presentó al haloperidol contra otros antipsicóticos contra las benzodiazepinas, que en un inicio fue el tratamiento que se les daba a los pacientes con delirio. Bueno, es un ensayo, como mencioné, clínico controlado aleatorizado doble ciego en pacientes con delirium y SIDA, y el objetivo fue probar la eficacia y los efectos secundarios del haloperidol, la clorpromazina y el lorazepam para el tratamiento de delirium. Los métodos que se emplearon fueron el DSM-3R, la escala de delirium para la severidad, el Minimetar para evaluar el estado cognitivo de los pacientes y la escala de síntomas extrapiramidales para medir los efectos adversos. Bueno, fueron 224 pacientes con SIDA, de estos únicamente 30 presentaron delirium. Los tres grupos fueron haloperidol, clorpromazina y el lorazepam. La rama del lorazepam se suspendió debido a los efectos adversos, debido a que de los tres fue el que más efectos adversos tuvo, y principalmente extrapiramidales y de sedación. Bueno, los resultados en cuanto a la severidad del delirium fueron significativos. Se midió la severidad al inicio, a los 2 días y a la semana. El haloperidol y la clorpromazina determinaron ser eficaces desde el segundo día para la disminución de los síntomas del delirium hiperactivo, de los síntomas del delirium hiperactivo, y al final del tratamiento también con una diferencia significativa. No así el lorazepam, que desde el día 2 probó que no tenía eficacia para el tratamiento de pacientes con delirium. Y en el análisis que se realizó entre estos 3 fármacos no hubo diferencia entre el haloperidol y la clorpromazina en cuanto a la eficacia o en cuanto a la mejoría de la respuesta al tratamiento de delirio. Aquí vemos en esta gráfica es el score
severidad de delirium, donde podemos observar que entre la clorpromazina y el haloperidol no hubo diferencia significativa, y bueno, el lorazepam no tuvo ni siquiera el efecto deseado. Y en cuanto a la mejoría del estado cognitivo de los pacientes, que era otro de los objetivos, era un objetivo secundario, bueno, se vio que la clorpromazina el haloperidol tuvo una mejoría al final del tratamiento, aunque no fue tampoco estadísticamente significativo. En este estudio, lo que se compara, que es un ensayo clínico controlado aleatorizado doble ciego, se compara la risperidona con el haloperidol. La risperidona es un antipsicótico atípico contra el haloperidol, que es el tratamiento de elección, y se comparó tanto la eficacia como los efectos adversos de este fármaco. Los métodos para la evaluación fueron los mismos que hemos estado mencionando: el CAM, la escala de severidad del delirium, y el MDAS, que es otra escala de severidad de delirium. Fueron 24 pacientes aleatorizados al grupo de haloperidol y la risperidona. Se iniciaron a una dosis de 0.75 la risperidona y el haloperidol de 0.5. Se titularon esas dosis de acuerdo se les evaluaba con el delirium, con la escala de severidad del delirium cada hora. Desde su internamiento se les iniciaba la dosis, se evaluaba cada hora la mejoría, y debía de ser menor de 13 puntos para que se determinara como mejoría, y si no mejoraba, se aumentaba la dosis del tratamiento. No especifican hasta qué dosis llegaron de ambos fármacos, y una vez que se alcanzaba la mejoría de los síntomas, se establecía una dosis de mantenimiento que era el 50% de la dosis inicial usada en 24 horas. Y bueno, aquí podemos ver que ambos fármacos probaron ser eficaces para el tratamiento del delirium, aunque en el análisis entre ellos no demostraron una diferencia significativa. No hubo una diferencia entre ellos. Únicamente en cuanto a los efectos adversos, únicamente un paciente en el grupo de haloperidol presentó acaticia que no impidió que continuara en el estudio. Entonces no hubo diferencia ni en los efectos adversos ni en la eficacia de ambos fármacos. Este es otro estudio de haloperidol, pero esta vez con olanzapina, que de igual manera es un antipsicótico atípico. Es un ensayo clínico aleatorizado muy parecido al anterior. Se evalúan de igual manera la escala de severidad del delirium, y esta es otra escala que emplean por primera vez ellos, con una N mucho más grande a la del estudio anterior. El grupo de haloperidol constó de 72 pacientes, aunque las dosis en este estudio, a pesar de que no ponen adecuadamente las dosis en el estudio anterior, el estudio anterior inició una dosis de 0.5 miligramos el haloperidol, y estas empezaron con una dosis de 2.5 hasta 10 miligramos. Fueron dosis mucho mayores de las recomendadas, además por la Asociación Americana de Psiquiatría, y la olanzapina la iniciaron de 1.25 hasta 2 miligramos, es decir, dosis mucho más bajas. Y lo que probó este estudio es que ambos fármacos, esta es la tasa de respuesta, el porcentaje de respuesta de los pacientes a la olanzapina y al haloperidol, los cuales no tuvieron diferencia, pero sí en los efectos adversos. En la somnolencia no hubo diferencia, pero sí en la serostomía y la distonía. La distonía fue la que tuvo una diferencia estadística mucho mayor, por lo cual este estudio la conclusión de este estudio fue que la olanzapina y el haloperidol no tienen diferencia en cuanto a la eficacia, pero sí en la presentación de los efectos adversos. Este estudio es únicamente para cerrar el tratamiento farmacológico de delirium. Es un estudio que se publicó en el New England Journal of Medicine en 2005, posterior a
a una alerta que dio la FDA, donde decía que los antipsicóticos atípicos, que fue por el 2005 fue más o menos el boom de los antipsicóticos atípicos, entonces la FDA dio una alerta donde decía que aumentaban el riesgo de mortalidad en todas las enfermedades que se empleaban, y que por favor no los usaran los médicos. Entonces este fue un estudio que, en respuesta a esa alerta, un estudio retrospectivo con una cohorte de 22.980 pacientes de 65 años o más, que no únicamente eran tratados con antipsicóticos atípicos por delirium, pero tenían otras enfermedades como esquizofrenia, psicosis, y se analizó el índice de mortalidad y de Cox para el riesgo de muerte a los 180 días, menores de 40 días al inicio del empleo del fármaco, de 40 a 79 días, de 80 a 180 días posterior al inicio del tratamiento. Y bueno, los resultados fueron que no aumenta el riesgo de muerte en el análisis ajustado ni en el análisis por subgrupos de pacientes. No aumentó el riesgo de mortalidad y se mantuvo igual que el de los antipsicóticos típicos. Bueno, continuando con el tratamiento farmacológico con las benzodiazepinas. Bueno, de las benzodiazepinas encontré un metaanálisis de Cochrane del 2009 que solo incluye, no sé si eso puede ser metaanálisis porque solo un estudio cumplió los criterios los criterios buscados para el tratamiento de delirium con benzodiazepinas, que era un estudio que comparaba el lorazepam con la dexmedetomidina en pacientes con ventilación mecánica y en UTI. Y pues la conclusión del metaanálisis fue esta: no pueden recomendarse para el control del delirium que no está asociado a abstinencia alcohólica. Y esto lo pongo y lo menciono porque en muchos lugares las benzodiazepinas el delirium sigue siendo tratado con benzodiazepinas, que pues solo lo único que hacen es sedar al paciente, pues no tiene ninguna indicación ni evidencia. Y el tratamiento farmacológico, el último grupo son los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que estos fármacos pues suponían que por la fisiopatogenia del delirium que tuvieran un efecto mucho mejor que el que tienen los antipsicóticos atípicos. Y en este estudio que se realizó en el 2010, que es el estudio más grande que se ha realizado empleando inhibidores de la acetilcolinesterasa, que eran los efectos de la rivastigmina, pero este estudio lo incluyó como un adyuvante en la terapia, es decir, se les daba aloperidol más rivastigmina y con un grupo placebo. Fue un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico, doble ciego. Como les mencionaba, la rivastigmina fue únicamente una terapia adyuvante. El objetivo primario era la duración del delirium, y este estudio se tuvo que frenar porque tuvo un aumento en la mortalidad en el grupo de rivastigmina contra el placebo. Aquí está la mortalidad 12 y 4, por lo cual se suspendió, además de que en este análisis podemos ver que no había mejoría e incluso incrementó el número de días versus el placebo de la duración del delirium, por lo cual pues tampoco tiene, es únicamente un ensayo, y de hecho hay este estudio digamos que se volvió a hacer y todavía no se publican los resultados, pero pues no podemos esperar mucho de ese estudio. Y bueno, las conclusiones en cuanto al tratamiento farmacológico del delirium es que no todos los pacientes con delirium requieren de tratamiento farmacológico, que los antipsicóticos siguen siendo los fármacos de primera línea de primera elección en el tratamiento del delirium, y que hasta el momento no hay estudios que demuestren mayor eficacia de los antipsicóticos atípicos contra los atípicos, a pesar de que sí mejoran, sí hay una diferencia en cuanto a los efectos adversos de los antipsicóticos atípicos
Y bueno, deben considerarse los antipsicóticos atípicos en pacientes que presenten efectos adversos contra el haloperidol, que es el fármaco de primera elección, que las benzodiazepinas no pueden recomendarse para el tratamiento de delirium y que hasta el momento la rivastigmina de igual manera no puede recomendarse en el tratamiento de delirium. O sea, por ejemplo, algo que sí me faltó, que sí me parece que es una parte ahí que no encontré, es esta asociación y estos avisos de que darles antipsicóticos a los ancianos incrementa la mortalidad para delirio. Que hay una corriente ahí fuerte que dice no usen, no solamente los antipsicóticos típicos, atípicos y todo, sino darles lo que sea, está relacionado con un incremento en la mortalidad, una resolución del delirio en el momento o mejoría, y una mortalidad incrementada en el corto plazo. Esa parte me parece que sí, a mí me hubiera gustado verla. Igual es algo que ya los investigadores superaron y ya dicen que no, que es más seguro todo, pero no lo sé. Sí, de hecho, el último estudio de la mortalidad fue el mejor que encontré de eso, porque sí, yo también dentro de lo que leí era que pues la tendencia de los geriatras es no tratarlos con antipsicóticos. Por eso hacen todos estos ensayos multicomponentes que demuestran que funcionan. Okay, pero no hay, no encontré, al menos no sé si exista, pero no lo encontré, un estudio que evalúe la mortalidad y el tratamiento de delirium de manera farmacológica. No encontré. Yo tengo una duda. En tu primera conclusión pusiste que entonces no hay tratamiento farmacológico para el delirium. No, bueno, lo que pude leer de tu primera conclusión. Pero habías puesto que por lo menos los antipsicóticos de tipo haloperidol entonces sí se usan, están indicados y es lo que se tiene que usar, porque los no farmacológicos, una vez instalado el delirium, ya no sirve para nada. Así es. Entonces, ¿nada más hay evidencia como tal para el haloperidol o existe evidencia sólida para algo más que no comprometa mortalidad o eso? No, yo lo que encontré fue, de todos los estudios, es casi siempre son haloperidol con cualquier otro antipsicótico atípico, que finalmente, o sea, de estos artículos encontré muchísimos, que están bien realizados, pero que no tenían diferencia en cuanto a la eficacia del haloperidol y cualquier otro antipsicótico. Sí tenían mejoría en los efectos adversos, que eso sí habría que evaluarlo porque pues son pacientes pues, geriátricos, entonces sí tienen mucho mayor efecto, por ejemplo, en lo que decía de la distonía o alteraciones motoras, pues claro que habrá que valorarlo. O sea, si son igual de eficaces, pues yo sí preferiría usar el antipsicótico atípico. Cada que ocurría el delirium, estos pacientes, se invertía en estos pacientes $2.500 más, dando un total de 6.9 billones de gastos totales anuales asociados al delirium. ¿Por qué les menciono esto? Bueno, porque el delirium es un padecimiento potencialmente prevenible que tiene pues, costos muy elevados, además de una alta prevalencia. Se habla que en cuanto a la epidemiología, que la prevalencia del delirium en un ambiente hospitalario es del 15 al 30% aproximadamente. La incidencia en pacientes durante la hospitalización es del 6 hasta el 56%, aunque la prevalencia en UTI en pacientes en la terapia intensiva es muchísimo mayor, de 70 a 87%. También los pacientes en un estado postoperatorio presentan, todo esto hablando de mayores de 65 años, presentan entre el 15 y el 30% de prevalencia de delirium, aunque esto varía dependiendo también de la cirugía. Esto es mayor en cirugías mayores, por ejemplo en la cirugía de cadera puede llegar a ser hasta el 50%. Muy buenas tardes, mi nombre es Adriana Chepe-Hilar, soy residente de Medicina Interna del primer año y el día de hoy voy a hablar acerca del tratamiento de delirium. Comenzando por la definición de delirium, que es un estado confusional agudo, fluctuante a lo largo del día, caracterizado por periodos de inatención, es decir, que el paciente no puede centrar la atención o mantenerla, pensamiento desorganizado, manifestado clínicamente como habla incoherente o habla irrelevante, déficit cognitivo, es decir, también alteraciones en la memoria, alteraciones en la percepción, alteraciones en la orientación,
también alteraciones de la conciencia. La principal de las manifestaciones en este rubro es que el paciente tiene indiferencia por el medio, alteraciones psicomotoras que van a dividir principalmente al delirium en dos tipos. Puede haber un estado de hiperalerta y un estado en el cual está aumentada la actividad motora, y puede haber incluso agresividad, que es el delirium hiperactivo, o un estado de hipoactividad, que es el delirio, una disminución en la movilidad del paciente, que es el delirium hipoactivo. Y alteraciones en el ciclo sueño-vigilia, que puede ser desde la fragmentación del sueño hasta la inversión completa del ciclo sueño-vigilia. Estas alteraciones, dentro de la definición que nos da el DSM-5, no deben de estar explicadas por otro trastorno neurocognitivo de base o que esté ocurriendo en ese momento. Bueno, en cuanto a los costos, en este estudio que nos presentan aquí el New England Journal of Medicine del 2006, se siguió a un grupo de pacientes, 12.5 millones de pacientes mayores de 60 años. De estos se observó que el delirium complica la estancia hospitalaria en un 20%. Precipitantes tenemos infecciones, de las principales son cirugías, periodos post-anestesia, sobredosis o alteraciones en las dosis de medicamentos, o a veces recetas que hacemos los médicos en la sala de urgencias sin preguntar qué otros medicamentos toma en cuanto a las interacciones medicamentosas. El dolor, también periodos de constipación e incontinencia urinaria y sepsis. Esos son dentro de los más importantes en las áreas que revisé. Esto determina una alteración en los neurotransmisores, con una disminución en la acetilcolina y un aumento en la dopamina, aunque la fisiopatogenia no se ha estudiado adecuadamente, porque el tratamiento no está basado únicamente en aumentar los niveles de acetilcolina. Esto supone una fisiopatogenia mucho más compleja que solo el aumento y la disminución de estos, principalmente en la corteza prefrontal, en el tálamo y en los ganglios basales. Bueno, por ciento. También en los estudios que se realizaron pude constatar que tiene un factor independiente de la mortalidad de los pacientes, llegando a aumentar la mortalidad en pacientes hospitalizados del 22 hasta el 76%, con una mortalidad a un año, un aumento en la mortalidad a un año del 35 al 40%. A pesar de que el delirium es una entidad muy frecuente, únicamente se diagnostica del 50 al 70% pueden pasar inadvertidos, periodos en pacientes que no se les da el diagnóstico del delirium. Bueno, en cuanto a la fisiopatogenia del delirium, tenemos que es una interrelación entre factores predisponentes, factores precipitantes. De los factores predisponentes tenemos a los mayores de 65 años, EBC, demencia, múltiples comorbilidades, y dentro de los factores